Hola a todos, bienvenidos a Mamá Contigo. Y yo sé que ya vieron esa cara tan conocida y hermosa de la que yo amo un montón. Y sin más, pues en esta ocasión tenemos a Josué, a Shell Josué, de Jack, que conocí hace un montón de años y que estoy muy agradecida de que estés aquí. Te quiero un montón. Bienvenido, Mamá Contigo. Oye, Clau, no, pues gracias. Para mí es un honor, es súper increíble poder estar en este espacio. Yo ya moría de ganas de estar contigo, sabes que te admiro muchísimo y que además te aprecio con todo mi corazón. Como bien dices, pues claro, ya nos conocemos bastantes años. Justo, pues estábamos como pensando en los primeros momentos que nos habíamos conocido, Claudia, y lo importante que fuiste también uno de los pilares, un parteaguas en el desarrollo del grupo de jóvenes LGBT México, de Jack México, ¿no? Que fue justo ahí donde yo te conocí. Yo, pues recuerdo mucho que en ese entonces, pues yo todavía llegaba al grupo y pues sí, participaba o así, pero trataba de ser como muy, era una persona muy distinta, era muy ensimismada, tenía todavía muchas cosas que deconstruir, ¿no? Tenía mucha homofobia internalizada. Algo que pensaba mucho era como en esta... Me acuerdo perfecto de cuando estábamos en el grupo de jóvenes y que tú nos abrías la puerta de tu casa, ¿no? De tu sala, que ahí estábamos como 60, 40 jóvenes. Unos Y domingos, recuerdo mucho, sí, sí, qué o hermoso. sea, yo recuerdo mucho lo impactante que era para mí que tú estuvieras ahí codo a codo con Iván Tagle, hablando sobre la diversidad. Siempre que hablabas sobre la importancia de la aceptación familiar, también era algo que impactaba mucho en mí. Y pues yo estoy muy agradecida de estar en este espacio, de conocerte, de tenerte en la familia ya y de que formes parte de todos estos cambios tan importantes para las juventudes actuales como lo fueron pues para nosotros que cuando éramos jóvenes necesitábamos aliadas, necesitábamos aliados, aliades, y ahí estabas tú, Klaus. Entonces yo estoy muy agradecida de estar aquí, muy contenta de tener este espacio. Ay, mi vida, pues muchísimas gracias. Yo también me ilusiona mucho poderte escuchar, porque aparte ha habido tantos cambios en ti que me gustaría pues que nos platicaras, ¿no? Como dices bien, ahí en la sala de la casa, pues era un mundo de jóvenes, pero yo siempre como que observaba a cada uno y los tengo en mi corazón, a cada uno, pero eras de los muy, muy, muy importantes que estaban dentro de mi corazón. Y efectivamente, era otra personalidad completamente distinta a la que ahora veo, ¿no? O sea, imagínense lo que hace Jack, cómo puede crecer una persona, ¿no? En cuanto a todo, de recordar a aquel chico un poco callado, temeroso, este, con varias cosas en su adentro. Y bueno, cuéntanos un poquito más tú, ¿cómo fue todo, cómo ha sido todo este proceso para ti? Pues mira, yo pues justo conozco a Jack desde sus inicios, eh, al igual que algunas y algunos quienes conformamos Jack México, pues estuve en situación de calle por nuestra orientación sexual o identidad de género, y de pronto pues comenzaron a surgir estos espacios, este espacio del grupo de jóvenes donde entre pares comenzamos a atendernos, ¿no? En un principio para poder sobrevivir, literal, y ya después, pues, justo también siempre fue como mi balsa, mi helicóptero de rescate. O sea, lo cierto es que en varios momentos de mi vida yo puedo decir que el grupo de jóvenes me ha rescatado de muchas cosas, sobre todo de depresiones, de ansiedad, de cómo lidiar con el rechazo familiar, cómo lidiar con el rechazo social, cómo abrir las puertas también incluso en lo educacional, en lo laboral. O sea, yo cuando comienzo a pensar en mí hace más de 10 años,
noto, por supuesto, que creo que yo he sido de las personas más beneficiadas del programa del grupo de jóvenes porque le he acompañado por muchos años. Entonces he tenido la oportunidad de poder experimentar y de transformar también mis creencias limitantes, mi homofobia o mi diversofobia internalizada a lo largo de todo este tiempo, con mamás como tú, con pares, con expertas, con expertos. Y eso de alguna manera, pues claro que ha transformado mi vida. Yo creo que ya en el grupo de jóvenes y con toda mi familia ya contigo, pude descubrir que esas paredes que siempre vi a mi alrededor y que seguían y seguían, pues transformaron un poquito todo eso y de la resiliencia, pues estar agradecido porque me han enseñado lo libre que he podido llegar a ser, ¿no? Entonces, ha sido, por supuesto, algo como de bastante tiempo, aunque creo que desde el primer momento poder crear esas redes, por ejemplo, poder conocerte a ti, conocer a Iván, ¿no? A George, o sea, se me vienen a la mente muchas personas, muchas caras, muchos nombres, y lo que creo yo es que, por supuesto, Jack no solo transformó mi vida, sino que la salvó. Algo que yo platicaba contigo, me acuerdo en una ocasión, que les decía, yo recuerdo mucho ese día en el que yo dije, ya, o sea, de plano estoy fatal, yo me quiero suicidar, quiero acabar con mi vida, ¿no? Era, pues, yo creo que tenía en ese entonces como 20 años, quizás, 20, 21 años, y estaba pasando por muchas cosas, o sea, no solamente era poco fácil la relación familiar, sino también en lo laboral a veces recibía como pues actos homofóbicos, ¿no? Por parte de mis compañeras, de mis compañeros de trabajo. O sea, yo lo he estado pensando muy bien, Claudia, y dije, ¿por qué estaba yo sintiéndome así? Entonces, ahora he tratado de recordar muy bien y me doy cuenta de que estaba, pues yo pasando por rechazo, discriminación, violencia, ¿no? Que muchas y muchos de la comunidad LGBT todavía vivimos. Y de pronto llegó ese día, era un domingo, y lo que sucedió fue que dije, creo que hoy hay grupo, ¿no? O sea, como que vino esa iluminación. Eh, y dije, pues voy a asistir, ¿no? Y dentro del grupo, recuerdo que tratamos como esos temas de cómo nos llegábamos a sentir, las ideaciones suicidas que a veces muchas y muchos de jóvenes, niñas, niños, adolescentes de la comunidad LGBT más, somos más propensos a vivir debido al rechazo familiar o al rechazo social al que hacemos frente. Entonces, verme entre pares y de pronto se me hace un poco pequeño mi corazón, porque claro que me gana de repente la emocionalidad, pero vernos como desde ahí entre pares, verte a ti, Claudia, como una mamá orgullosa de su hijo, ¿no? LGBT, saber que ese otro mundo era posible, de alguna manera, pues también evitó que ese día, pues mi vida no terminara, ¿no? Porque yo estaba convencido. O sea, te prometo que yo recuerdo que hasta estaba así como dudando si ir o no ir. Dije, no, me regreso. Iba en el metro y pensaba en aventarme a las vías. O sea, todo el camino fue, y llegué y me coloqué en un lugar muy afuera, porque estaba lleno tu sala, que era enorme, pero estaba llena, y yo me acuerdo que me paré un rato en la puerta, y luego alguien se paró y se salió, y entonces alguien me dijo, ven, siéntate, ¿no? Así como, pásate, y ya yo me pasé entre todos los que estaban ahí sentados en el piso, y entonces casi llegué hasta adelante, y entonces eso, pues yo los veía a ti, estaba tu ventana y estabas tú enfrente y luego estaba Iván y estaban pues coordinando la sesión del grupo. Ni siquiera recuerdo qué tema fue, la verdad, ese día. Pero sí recuerdo muy bien que cuando estaban ustedes hablando y cuando Iván estaba expresando, y estábamos pues también expresando con otros muchachos del grupo, yo pensaba en eso, ¿no? Así como, si Iván ahora está un poco mejor, y si Claudia está aquí, pues quizás las cosas pueden cambiar, ¿no? Quizás todavía hay algo más.
o comencé a creer un poquito más en ello ese día. Y desde entonces, pues por supuesto la Defensoría de Derechos Humanos ha sido pues la bandera con la que guío mi vida en todo círculo en el que me presento, en mis círculos laborales, sociales, en mis amistades. Creo que es súper importante que llevemos ese mensaje y que sepamos que sí, o sea, que en realidad toda la diversofobia, la homofobia, la transfobia, la bifobia, si bien a lo largo del tiempo no solamente nos ha ocasionado rezagos educativos, brechas salariales, brechas educacionales, si hoy sabemos que el rechazo familiar vuelve a nuestras y nuestros jóvenes de la comunidad LGBT más propensos a vivir con ansiedad, con depresión, a terminar en situación de calle, creo que hoy más que nunca, ante el actual reto sanitario y ante el hecho de que, yo recuerdo mucho que antes, no sé si tú recuerdas eso, Claudia, pero antes decían, el mundo no va a cambiar, el mundo no puede cambiar de un día a otro. O sea, eso nunca va a cambiar, ¿no? Y yo digo, bueno, ahora sabemos que el mundo sí cambia, ¿no? Y además sí cambia de un día a otro, porque ya cambió. Pero aparte sabemos que sí podemos avanzar en la marcha de la igualdad, del reconocimiento de la diversidad y sobre todo, pues, redescubrir esta parte que quizás todo el mundo deberíamos de volver a valorar, ¿no? Que es que justo en la diversidad, ¿no? En lo rico, en lo diversos que somos, es donde hemos encontrado pues toda esa fuerza y la base para convertirnos en esto, en todo aquello que queremos, ¿no? En ese mundo que soñamos, en donde queremos la igualdad, donde queremos la equidad, donde queremos que nunca más haya un Iván, nunca más una Pau, nunca más un Cher, no más ecosignos, más esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género y evitar que nuestras juventudes sigan tocando la calle debido a su orientación o a su identidad. Entonces, ¿cómo eres? Ya me no sé, tocaste las fibras más profundas y ya casi me sacas las lágrimas de recordar cómo has empezado, porque, miren, no sé si existe otra mamá que esté en un grupo de jóvenes en las circunstancias en las que están. Creo que no ha existido esto que a mí me pasó, por fortuna, vivir por varios años. Ustedes no se imaginan cómo llegan de fracturados, de rotos, de trastocados, con pensamientos suicidas, con situaciones de decir es que yo ya no puedo más, ¿no? Los papás ni siquiera se imaginan el daño que hacen cuando corren a un hijo o cuando le dicen no te quiero ver homosexual o no quiero que la gente se entere que eres homosexual. O sea, no se imaginan el daño y cómo trastoca esos corazones. Porque a veces lo he querido expresar y es como difícil, pero tú que estás aquí escucha, o sea, tú y yo que lo vivimos y que uno de los casos era el tuyo, ojalá que de verdad, qué bueno poderle dar voz a esto y que los papás lo piensen y se detengan un poquito, porque no se imaginan cómo están rompiendo la estructura emocional de un hijo, y ellos solitos llegan al grupo, ¿verdad, mi vida? Y ahora como tú estás llevando el grupo, tú sabes perfectamente todo esto tan terrible, lo que vemos constantemente. No hay gente que dice, ay, no es para tanto, métete una junta y escucha los testimonios y verás lo que es el sufrimiento. Entonces me tocaste mucho el alma porque me acuerdo de ti, bendito sea Dios que estamos hablando y que no se quedó y que ese día no te fuiste a las vías del tren porque así tuvimos que detener a muchos chicos de que no se tiraran. Bueno, me toca exacto. mucho. Es triste. De repente yo creo que nos gana la emocionalidad. También de pronto también, sí debo confesar que siento cierta vulnerabilidad y tristeza porque
lamentablemente son situaciones que continúan sucediendo en nuestro país o en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, el avance hacia la igualdad y la conquista de nuestros derechos humanos todavía ha sido, pues, una lucha que seguimos en el camino, ¿no? Y como dices ahora, que para mí es todo un honor poder coordinar el grupo de jóvenes LGBT México a nivel nacional. Durante la emergencia sanitaria y aquí entre, pues, contigo, porque además me sale todo, me siento muy informal en esta conversación, por eso me encanta también como un café, pero pues básicamente durante la emergencia yo estaba, todo el equipo de Jack, creo que todas y todos en algún momento la pasamos muy mal, porque yo a mí, en lo personal, lo que sucedió fue que comencé a ver repetida mi historia una y otra vez. Y aparte los casos comenzaron a elevarse, o sea, si antes teníamos cierto número de casos, como, no sé, cada 6 meses, pues los comenzamos a tener cada 15 días, cada mes, ¿no? Entonces, era como un caos y aparte, pues, por mucho que parezca como una locura, pues incluso dentro de la emergencia sanitaria y en la parte más importante de la emergencia sanitaria, o sea, el inicio y cuando comenzó todo este caos, hubo varios jóvenes que también fueron corridos de casa, ¿no? Que tenían este rechazo o que estaban pasando por algún ecocidio. O sea, eso nunca se detuvo, porque además, lamentablemente, todavía en casa es donde más se producen este tipo de rechazos, de violencias hacia la comunidad LGBT. Por lo que, pues para mí es como súper importante que sigamos continuando abriendo estos espacios, que haya espacios como el tuyo, Claudia, o sea, que de verdad yo estoy súper agradecida de que cualquier papá, mamá que tenga dudas o que se entere que su hija, hijo o hija forma parte de la diversidad, pueda tener un espacio donde acercarse con un par y descubrir información, informarse y comenzar a quitar y derribar barreras y creencias limitantes que pueden dañar a sus hijas, ¿no? A sus hijos o a sus hijas. O sea, creo que es súper importante que también tengamos que resaltar esto de que, por ejemplo, durante el 2020 sí hubo un gran avance en materia de nuestros derechos. En Ciudad de México pasó la iniciativa de ley en contra de los esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género. Y esto podría ser, pues para muchas personas quizás algo muy significativo, pero yo les he de decir que creo que es algo que también salva muchas vidas, ¿no? Desde entonces, yo le he podido expresar eso también a padres, a madres que de repente pues buscan terapia o buscan acercamientos religiosos hacia sus hijas, hijos e hijas por su orientación sexual o su identidad y hablarles de los ECOSIC, hablarles de las reformas de las leyes, hablarles sobre los daños que pueden evitar para sus hijas, hijos e hijas. Es algo que yo creo que ha sido el trabajo de generaciones enteras, de miles de personas que como tú, que como yo, hemos seguido luchando, ¿no? Y hemos seguido, pues, firmes hacia la igualdad y hacia la información y poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Para que podamos terminar, pues, en ese mundo en el que realmente queremos estar, ¿no? Un mundo para todas, todos y todes. Así es mi vida. Oye, y dinos una cosa, porque nombraste algo muy importante, homofobia interiorizada. Dinos un poquito lo que es tener homofobia interiorizada y cómo lo delicado que es. Okay. Primeramente, miren, en términos, la homofobia interiorizada es esta homofobia que sufre o que sufren, que padecen, o a las que somos víctimas las personas LGBTTIQ+, y pues no es otra cosa más que justo estos prejuicios, estigmas, la misoginia, que ataca íntimamente a nuestro desarrollo, a nuestro día a día, en fin. A mí me gusta más explicarlo desde mí. Yo luego creo que así queda un poquito más claro.
Yo, por ejemplo, tenía homofobia internalizada porque desde chiquitita todas las personas que me amaron, que me cuidaron y que me protegieron, todas eran homofóbicas. Todas eran transfóbicas, todas eran lesbofóbicas, eran diversofóbicas, ¿no? Siempre toda la información que recibí en torno a la diversidad no solamente fue muy negativa, sino que también era muy violenta, era como hablar de la otredad, era como, pues, como si no fueran personas la comunidad LGBT. Entonces, uno crece de esa manera y para cuando yo me di cuenta de que formaba parte de la diversidad, que digo, tampoco fue tan grande, yo me di cuenta como a los 12 años, pero para ese momento yo ya era homofóbico, yo ya era transfóbico, yo ya sabía que eso estaba mal. Entonces, eso es como una red, como un montón de, como no sé, es como una semilla que los adultos de frente, que los adultos que me rodearon, las personas que me cuidaron, pusieron en mí, que de pronto fue creciendo. Y entonces, lo que sucede con la homofobia interiorizada es que odias muchas cosas de ti, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mi voz. Toda la vida, Klaus, a mí me dijeron, tu voz, tu voz, tu voz, ¿no? Me decían que tenía voz de niña, quien me defendía en mi familia decían, bueno, es que tiene voz de consentido, ¿no? Y así, pero bueno, todo el mundo siempre me ha hablado. Imagínate que incluso cuando era un adolescente, un taxista me dijo que si no hablaba bien, porque siempre era como un poquito, me iban a violar, iba a terminar violado, o sea, en un viaje así, yo iba solo y fue una cosa tremenda que también. Entonces, eso abona a mi homofobia interiorizada, porque claro que entonces yo comienzo a comprender que mi voz es equivocada. Como es muy femenina, como es muy suave y como no es nada masculina, y no es nada, o sea, no está acorde con mi expresión. Y como en ese momento pues nadie conocía nada de expresión ni de identidad ni nada, pues era la información que yo recibía. Entonces yo creía que algo estaba mal con mi voz. Y lo que sucedía siempre era que yo llegaba con alguien y la primera vez que conocí a alguien, mi voz cambiaba. O cuando hablaba por teléfono, cambiaba la voz porque además pues siempre me decían que tenía voz de señora por teléfono, cosas así. Y entonces el mundo me hacía ver que eso estaba muy mal. Ahora, por supuesto, pues esta es mi voz. Siempre ha sido mi voz. La verdad es que yo no puedo modificar mi voz. O sea, Claro. puedo de repente, en ese momento, pues, claro que la podía fingir, pero lo que sucedía era eso, ¿no? Que siempre tenía ese miedo de hablar enfrente de las personas, de estar en un espacio público hablando de esta manera, ¿no? Tenía que todo el mundo se riera de mí. Y entonces odiaba mi voz y odiaba todo lo que representaba, ¿no? Odiaba que por mi voz me reconociera como una persona homosexual. Lo odiaba bastante. Yo decía, no, y me decían, ¿por qué hablas así? ¿A poco eres? Ya. Es Todas las palabras horribles cosas, ajá. y Ujú. yo, no, y siempre era como, esa es la homofobia interiorizada, ¿no? Esa coerción y toda esa información con la que crecemos todas, todos y todas, que de pronto pues se viene sobre ti. Por eso es que yo digo, cuando yo realmente comencé a darme cuenta de que era una persona homosexual, ya era tarde para mí. Yo ya era homofóbico, yo ya era transfóbico, yo ya me odiaba. Entonces era algo que ahora pues tenía que trabajar y ir desechando esas raíces, ir sacando esas semillas que me habían dado. Y además, pues encima de todo, pues de pronto pues te topas con que tienes que ir también educando y reeducando a las personas que te están rodeando, ¿no? Y ¿sabes algo que yo te aprendí a ti, Klaus? Tú dijiste una vez en el grupo y siempre lo digo, no puedes permitir que alguien lastime tu dignidad es lo más importante. Y nadie puede o sea, nadie puede hacerte sentir menor y tú siempre digna, tú siempre digno y así. Entonces, era eso, lo que yo también ahora, yo lo llevo mucho como bandera y lo recuerdo muy bien que tú lo dijiste porque se me quedó ahí, o sea, y es algo que yo creo siempre y que replico con todos los jóvenes, los y les jóvenes que van al grupo.
no importa quién sea, yo sé que a veces tenemos que ser también pacientes con nuestras familias, con nuestros papis, porque a ellos tampoco les enseñaron lo mismo, ¿no? Muchos de ellos tampoco tienen nada de información de la diversidad y por eso también les invito a que si nos están escuchando y quieren información, se acerquen contigo, se acerquen con Jack y demás, ¿no? Pero también uno como joven tiene que entender que también puede ser un proceso para ellos, ¿no? Que puede significar muchas cosas. Y lo que sí es que nunca podemos permitir que se nos lastime o que se nos dañe en dignidad, ¿no? Y en nuestros derechos, ¿no? Esto de no permitir ecosí. A veces yo siempre pienso en este caso que tuvimos durante el 2020 de un chico que era un adolescente y que estaban exorcizando para quitarle el demonio homosexual, ¿no? Y bueno, ahí hubo una intervención, al final estuvo todo muy bien, pero en la segunda llamada que yo tuve con él, fue una impotencia muy grande porque me explicaba cómo era el exorcismo y era una cosa muy humillante. Aparte había como ciertos amarres, posiciones que prendían fuego, o sea, bueno, una cosa que de verdad no entiendo a veces ese tipo de circunstancias, pero de pronto es eso, ¿no? Uno ahora se da cuenta de que termina por explicarle a un adolescente, a un menor de edad, que ni siquiera sus papás pueden amarrarlo, ¿no? Que no pueden amarrarte. O sea, tener que explicar eso es algo realmente doloroso, porque no deberíamos de seguir siendo víctimas de estos tratos inhumanos y degradantes. Y sobre todo, pues, por una cuestión tan humana como nuestra orientación. Entonces, yo por eso también trato como de tener como bien claro eso, ¿no? Tú eres libre e igual en dignidad y derechos, ¿no? Tú siempre tienes que ser digna e igual en dignidad y derechos. Todas, todos y todas nacemos con esos derechos, solo por ser humanos, ¿no? Nadie te puede obligar a ir a acudir a alguna terapia, nadie te puede obligar a acudir a ningún lugar, con algún servicio religioso, a un exorcismo, ¿no? Nadie te puede obligar tampoco, pues, a no salir o a pues, incluso, pues, las violaciones correctivas, consensuar algún acto sexual para que se te vaya a quitar lo lesbiana o lo homosexual. Nada de eso. Nadie puede hacerlo, ni siquiera tus papis, ¿no? O sea, y si lo hacen, en ese caso, pues pídeles que se informen, ¿no? Acércalos allá. Yo claramente siempre les digo a los papis, siempre que puedo, cuando se acercan, les digo de verdad, o sea, traten de buscar esa información, porque ustedes no tienen ya tampoco por qué pasar por tanto dolor. O sea, mi familia, yo creo que muchas familias ya a lo largo de estos últimos 10 años hemos atravesado por pues, por muchas cosas que de plano no deberíamos ya de haber pasado, ¿no? Habiendo ya esa información, sabiendo desde hace más de 70 años que tenemos derechos humanos, sabiendo hace más de 30 años que la homosexualidad no es ninguna enfermedad. O sea, hoy en día estas situaciones ya deberíamos de estarlas evitando. Ese dolor que causan nuestras familias sí es inevitable, o sea, y solamente basta o consta de tu voluntad de poder acercarte hacia eso que te causa tanto disgusto, que te enseñaron que era muy malo y que además hoy a todas luces podemos ver que no es así, ¿no? Hoy sabemos que las personas de la diversidad somos doctoras, somos ingenieras, somos también representantes políticos, políticas, estamos, pues, no sé, en la limpieza, somos estudiantes, o sea, somos tu vecina, tu vecino, somos con quien trabajas, o sea, no somos ya esa otra edad, no somos esas personas que a veces pintaban que solamente nos dedicábamos al trabajo sexual o que terminábamos. No, tenemos familias. Hoy en día en México hay un montón de familias lesbo y homoparentales.
hay un montón de personas de la diversidad en todos lados y cada vez somos más visibles. Entonces, creo que hoy en día más que nunca también, sobre todo ante esta emergencia sanitaria y ante las barreras de desigualdad que ha generado toda esta violencia y discriminación hacia la comunidad LGBT y que pudimos ver. A mí lo que me sucedía, Claudia, durante el 2020 era que cuando daba una charla sobre diversidad, género en las universidades, en las preparatorias, así, antes del 2020 yo encontraba un montón de resistencia todavía en muchos lugares, ¿no? A veces había alguien que alzaba la mano y decía, pues no, yo no estoy nada de acuerdo, y bueno, sensibilizábamos y orientábamos en materia de derechos humanos. Pero ahora, con la emergencia sanitaria, yo siempre les digo así como, pues ahora ya nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, que sí llegó esta emergencia global, ¿no? Pero pues no nos llegó a todos igual, porque a lo mejor unos íbamos en balsa, otros en yate, otros íbamos nadando y ahí íbamos, ¿no? Y de pronto llega esto y pues las brechas de desigualdad se vuelven más notorias, ¿no? Las mujeres trans, por ejemplo, que se quedaron de un día a otro, así, al inicio de la pandemia, fue la primer población que terminó en situación de calle. Algo que yo también siempre digo es, si antes de la emergencia sanitaria, la esperanza de vida de las mujeres trans era de 35 años, y ahora sabemos que con la emergencia sanitaria, por supuesto que nuestra esperanza de vida ya no va a ser la misma. Ya no va a ser, todos esos datos vamos a tener que reubicarlos otra vez porque ya, esto es la nueva, ¿no? La nueva normalidad. Entonces, imagínense, si en el otro mundo la esperanza de vida de las mujeres trans era de 35. Yo no quiero un mundo donde disminuya más esa esperanza de vida. Porque aparte conozco a muchas, ¿no? Las mujeres trans son mis hermanas y las veo ahí en el grupo y las veo jóvenes, las veo adultas, las veo también adultas mayores y yo pienso, este mundo ya no puede volver a ser así, ¿no? O sea, otro mundo es posible, no podemos dejarlas atrás. Entonces, pues creo que ahí hay mucho que sensibilizar y yo creo que cualquier padre que me esté escuchando y que de verdad ame mucho a su hija, hijo o hija, que quizás ahorita esté pasando por todas esas dudas, por ese duelo también de sus expectativas y tiene miedo porque a lo mejor escucha también estas cifras y pues teme por su seguridad, por su vida, por su futuro. Yo le digo de verdad, acércate a Mamá Contigo, acércate ya, infórmate, ¿no? Hay formas en las que podemos evitarlo. La aceptación que más necesita tu hija, hijo o hija es la tuya. No tienes idea de cuánto bien le puede hacer, cuánto puede transformar su futuro el hecho de que al menos una persona de su familia le brinde tan solo un poco de aceptación. No tienes idea. Paremos, papá, de verdad lo que está mencionando José es súper importante. Paremos esa violencia porque el daño es inmenso, brutal. Y el que más necesitan es el de la familia. O sea, ya tienen, o sea, imagínense que van contra no contra, o sea, están sufriendo discriminación desde la familia, el entorno, la calle, los primos, todos los círculos de fuera, el trabajo, el otro. ¿Qué pasa? Que después un hijo está batallando aparte con su propio odio a sí mismo porque todo el mundo le dice que eso está mal. Y entonces, esto llegar cuando orillas a un joven así, los pensamientos son súper peligrosos, lo llevaste hasta la orillita casi para que le des un aventón para que se tire. Paren, de verdad no se imaginan lo delicado que es la violencia, por lo menos aquí estamos, pregúntenos a nosotros. Yo por eso me emociono mucho cuando veo este cambio tan grande de verdad, de una vida que se volvió una vida, que ahora sí es una vida de alegría, de felicidad, ¿no? Que cambió completamente y entonces nosotros queremos abrazar y rescatar y acompañar a todas estas personas que vienen estando solitas y que se están lastimando. Ya después
reciben la agresión, pero después la hacen ellos mismos. Y eso es lo que ya no queremos. Y eso es por lo que estamos trabajando. Y eso es por lo que Josué lleva el grupo de Jack y escucha a los jóvenes constantemente. Y entonces hay que trabajar con los jóvenes. ¿Cómo? Cuéntanos, José, ¿qué es toda tu labor y qué es lo que tienes que hacer? Que lo viste al principio con Iván y conmigo y ahora tú eres el que lleva esta batuta. Bueno, ¿Cómo se siente mi vida? ¿Cómo se siente mi vida? Y aparte que saliste de todo esto, eso me emociona mucho porque tú ya eres un hombre súper plantado, perfecto. Y bueno, y aparte de todo, ahora te tengo que preguntar, ¿cuál es tu pronombre? Ahora, ¿cómo te llamo? ¿No? Porque... Pero cuéntanos tú, dinos todo. Te platico un poco. Pues mira, el grupo de jóvenes LGBT México de momento sigue siendo de manera online, a distancia, es un domingo cada 15 días. Es un grupo de apoyo en pares donde dedicamos un tiempo cada domingo para poder hablar entre jóvenes y sobre las distintas cosas que pueden surgir durante la juventud y la adolescencia, o sea, desde cómo tener relaciones amorosas sanas, igual derechos humanos, diversidad, ¿no? Inteligencia emocional. Siempre contamos también con una experta o un experto o experte en algún tema de interés que nos acompaña después con un taller que también es de una manera horizontal. El grupo es 100% gratuito online, te puedes conectar e inscribir. Cada semana, pues cada 15 días publicamos en nuestras redes las sesiones. El grupo de jóvenes pues ha seguido sesionando desde ya hace más de 10 años y actualmente pues brindamos ese tipo de orientación. Además, pues también brindamos apoyos y acompañamientos en cuanto a ECOSIX o cualquier circunstancia que sea derivada de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. A veces pues tratamos temas también hormonales, de medicamentos, ¿no? Durante la pandemia luego muchos jóvenes han tenido que regresar a sus hogares en los que pues no son abiertamente homosexuales, o no son abiertamente trans, o no son abiertamente VIH positivos, y entonces hacemos los mecanismos que nos permitan también pues mantener esa confidencialidad y mantener también la adherencia a los medicamentos o los tratamientos hormonales, en el caso de las personas trans. Y pues yo, pues con ese desarrollo, con todo el acompañamiento del grupo de jóvenes, con la familia Jack, pues ya sabes, también con las investigaciones que comenzamos a hacer en torno a los ECOSIG, los acercamientos y el empuje de la iniciativa de ley que hoy ya es una realidad en Ciudad de México y que esperamos que sea pronto una realidad en todo nuestro país, porque también está ahí la iniciativa a nivel federal. Pues con el tiempo, mis grandes acercamientos hacia la diversidad también me ayudaron a poder comprender mi no binarismo del género, que era algo que también era, pues, realmente fue como descubierto casi al mismo tiempo que en todo el mundo, porque, pues, literal, yo recuerdo que fue ¿cómo se llama? Pues en un acompañamiento que tuvimos en el grupo de jóvenes, donde por primera vez escuché el término del no binario o del no binarismo del género y de las personas gender fluid. Eso fue algo que de pronto fue como, oh, ¿no? Hubo ahí como muchas dudas. Y recuerdo que también yo pensé así como, ¿será que yo soy una persona no binaria? ¿No? Así. Y le pregunté a uno de los chicos de Jack, que bueno, ya ahorita ya no va al grupo, pero en ese entonces todavía iba al grupo. Y me decía, pues, no lo sé. Literal, yo me acuerdo que le dije, oye, ¿tú crees que yo soy como gender fluid? ¿No? Y él me dijo, pues, no lo sé, creo que eso tú lo deberías de saber, ¿no? Y yo dije, claro que sí, qué buena respuesta. Oye, qué bien te ha hecho el grupo de jóvenes. Tendrá como unos 6 años más o menos que me identifico como una persona no binaria a raíz de esa bonita conversación en la que por supuesto me di cuenta. Y bueno, claro que después de eso repasé en algunos libros el no binarismo y cuando lo leí
ese mismo día fue algo que, claro, hizo mucho más match, mucho más clic. Recuerdo que hasta comencé a pensar, yo dije, claro, yo siempre me he sentido de esta manera, ¿no? O sea, yo nunca he visto la diferenciación de, es que no, o sea, yo siempre he tenido muchas dudas, es algo que es como muy difuso para mí, o sea, yo cuando me empecé a pintar las uñas, no sabía que era una persona de género fluido. Yo simplemente me las empecé a pintar y hasta Iván, Pau, Ale, todos me decían, ¿y ya te vas a pintar las uñas toda la vida? Y yo, sí, yo creo que sí, porque me encanta, ¿no? Y pues de repente era como, bueno, ¿y no será que pues tu identidad? Y yo decía, no, es que yo no soy una persona, una mujer trans, no es mi identidad, ¿no? O sea, sí me lo he preguntado, me lo he cuestionado, pero no, pues yo no me siento como una mujer trans, tampoco me siento como un hombre, ¿no? En total. Y era como lo que yo siempre decía, pero pues te digo que nosotros antes no sabíamos nada del ¿no? género fluido, entonces fue hasta que de plano salió y comencé a cuestionarlo un poco, cuando de pronto encontré esa definición que hizo completamente match. O sea, dijo, claro, yo soy una persona no binaria, o sea, es un no binarismo, porque yo nunca lo he visto, nunca me he sentido perteneciente a algún género, Pero qué siempre, alivio, ¿no, mi vida? De pronto qué ¿cómo? alivio, ¿no? De pronto qué alivio que ya por fin encuentras, este, donde que te identifiques, que por fin dices, qué alivio, Claro, ¿no? después de años, o sea, después de 20 años, de pronto sientes que algo se te cae y que no estabas loca, loco, loque, o sea, que es algo que alguien más ha experimentado, ¿no? Para eso sirven, yo por eso también las definiciones de las orientaciones, a veces muchas personas dicen así como, es que ya son muchas letras, LGBT, o así, ¿no? Yo digo, bueno, es que esas letras son personas que un día supieron que era una mujer lesbiana y de verdad dijeron, oh, no estoy sola, ¿no? Cada letra es una persona. Lo mismo pasa con el no binarismo cuando, como bien dices, o sea, ese momento se queda muy grabado en mí porque pues significó un parteaguas en mi vida. Toda la vida me conduzco de esta manera sin poder expresar de una forma sencilla o quizás de una forma más entendible hacia el mundo cómo es que yo me siento. Y entonces cuando veo la definición del no binarismo, pues es así. Y entonces es como, claro, yo soy una persona no binaria. Y te sientes el más libre, la más libre. O sea, yo, por ejemplo, con mi no binarismo, conmigo está bien si se refieren a mí en femenino o en masculino, o utilizar el lenguaje neutro. Yo a veces hablo de mí como si fuera femenino, a veces hablo en masculino y a veces hablo como un nosotros. También me gustaría pues dirigirme, por supuesto, a las personas que no forman parte de la comunidad LGBTTIQ+, porque no necesitas ser la causa para defenderla, y sobre todo a los papás o familiares de alguien de la comunidad LGBTTIQ+. Estamos en un momento que es súper importante en materia de los derechos humanos y es nuestro deber no dejar a nadie atrás. Si no cuentas con información, si aún tienes muchas creencias limitantes, prejuicios o estigmas en torno a la diversidad, acércate a ella, acércate a nosotros, acércate a Jack, acércate a Klaus. Yo les quiero decir que cualquier persona, independientemente de su identidad o de su expresión de género o de su orientación sexual, podemos hacer lo que querramos, que podemos vivir tan libres y desarrollarnos con esta libertad y con esta igualdad de derechos como cualquier otra persona. Si tú tienes un sueño que quieres conquistar y no ves a nadie de la diversidad que ya lo haya hecho, sé tu propio referente. No permitas que la gente o que el mundo te diga que algo que tú quieres va a ser imposible por ser parte de la diversidad. Eso es una mentira brutal. Hoy en día, pues las personas diversas tenemos la misma dignidad y derechos en nuestro país.
Desde el 2012 que en nuestro país, nosotros, pues en nuestra Constitución están plasmadas las obligaciones del Estado en torno a los derechos humanos. Entonces, en este momento tan importante de nuestras vidas, yo les pregunto de qué lado de la historia quieren estar. Del lado en el que pues seguimos segregando nuestras poblaciones, donde seguimos creando barreras y muros de desigualdad, o del lado en el que queremos de verdad un mundo que pueda recibir a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la diversidad con los brazos abiertos. ¿Se lo pueden imaginar? O sea, un mundo que nos reciba con los brazos abiertos. ¿Cuánto bien puede llegar a ser a nuestro país, a nuestras colonias, a nuestras familias? Yo me gustaría cerrar solo con este pensamiento. Hace poco, cuando nos acompañaste, Klaus, en el grupo de jóvenes, que también hubo algunos padres de quienes acuden al grupo de jóvenes LGBT, unos días después recibí un mensaje de uno de los jóvenes diciéndome que su mamá por primera vez le había nombrado conforme a su identidad. Este chico es una persona trans. Cuando me mandó el mensaje, lo único que pude pensar es, de verdad no saben cuánto bien ha hecho el grupo de jóvenes a todas nuestras familias. Entonces, si tú, papi, mami, de verdad crees que no puedes aceptar a tu hija, hijo o hija porque forma parte de la diversidad, acércalo a nosotros, dénnoslo. Nosotros sí le vamos a querer, nosotros sí le vamos a brindar un mundo que le reciba con los brazos abiertos, en espera de que un día su familia, que es de quien más lo necesita, logre derrumbar todas esas creencias limitantes y nuevamente tenga ese acercamiento hacia su hija, hijo o hija. De verdad, no hace falta que les hagan daño, no hace falta que busquen cambiarles nada, no hay nada que curar. Lo importante es saber eso, ¿no? Que la diversidad es algo realmente humano y que ahí hemos encontrado muchísima fuerza para convertirnos en todo aquello que queremos ser. Ay, pues así es. Jack es amor y es quien sostiene a los jóvenes cuando efectivamente están solos. Bueno, en muchísimas circunstancias, pero una de las muy importantes es que los apoya, los ayuda, los orienta, les da armas cuando están solos, les da amor, sobre todo, muchísimo amor. Y bueno, pues yo, ¿qué te puedo decir, mi vida? Me siento feliz de haberte tenido hoy conmigo. Te quiero montones. Me encanta ver la persona en la que te has convertido. Me encanta ver ese cambio pasaron como 10, 12 años o 13, no sé, pero me encanta la persona en la que te convertiste y lo fuerte que estás, que te veo. Y enhorabuena, mi amor, felicidades, a seguir triunfando y a seguir amando y a seguir rescatando gente, que eso es algo que se te da muy bien y que lo que tú viviste, buscas, ¿no? Darlo y apapachar y acompañar y enseñar y para que nadie vuelva a pasar las cosas que nosotros vimos y vivimos antes. Pues te quiero mucho, mi amor. Muchísimas gracias. Y estamos. Gracias a ti, Klaus. Yo también te quiero infinitamente. Gracias por este espacio. Bueno, pues hicimos lo que pudimos porque al final ya vieron que nos quedamos sin internet, la estamos sufriendo muchísimo, pero bueno, esto así es. Y pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron con nosotros. Nos abrazamos, esto fue Mamá Contigo. Y ya saben, Jack es amor y Jack siempre los va a sostener. Y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Besos y abrazos y hasta pronto. Bye bye.